Bienvenidos a Salud y Alimentos, un espacio dedicado a los temas que más nos interesan sobre nuestra salud en vinculación con todo lo que nos rodea en el ambiente, con las nuevas técnicas, con opiniones de expertos. Y hoy estamos acá con el doctor Raúl Matera, que Raúl, ¿de qué va a versar el tema de hoy con tus invitados? ¿Cómo estás, Ricardo? Vamos a hablar sobre cámara hiperbárica y sobre lo que es medicina del oxígeno. Así que es un tema interesante. Suena muy interesante. Y relativamente nuevo, porque recién se está poniendo de moda algunas patologías que antes no se trataban y que hoy vamos a conversar sobre lo que hacemos con cámaras hiperbáricas. Excelente, te dejo con los invitados. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo andas? Yo estoy empezando a utilizarla y realmente tengo algunos resultados que me llaman muchísimo la atención, sobre todo en una enfermedad de Parkinson. Y me gustaría que nos cuentes un poco tu experiencia, que es muy amplia en ese aspecto desde hace muchos años, ¿no? Sí, bueno, antes hablar un poquito de qué significa la cámara hiperbárica, digo, una parte introductoria para que se pueda entender bien los efectos que produce. Lo que nosotros intentamos con la cámara hiperbárica y lo que producimos es aumentar mucho el oxígeno en la sangre. Y el tratamiento consiste en que el paciente respire una mezcla de oxígeno casi pura de oxígeno, recordando que la cantidad de oxígeno que hay en el medio ambiente es el 21%, el paciente respira concentraciones altas de oxígeno, en un ambiente donde la presión es mayor que la atmosférica normal. Y esto hace que ingrese mucho oxígeno a la sangre y eso tiene muchos efectos. En particular lo que vemos en pacientes con Parkinson es una disminución bastante rápida, digamos, en los tiempos, en la cantidad de sesiones, de la rigidez de los pacientes. Y esto es un tema no menor en estos pacientes, porque lo que invalida, digamos, la discapacidad pasa más por la rigidez del paciente, por la capacidad de deambular del paciente, de movilizarse correctamente. Y realmente con la cámara hiperbárica vemos resultados muy alentadores de la disminución de la rigidez de los pacientes, ¿no? Que empiezan a poder movilizarse, la verdad que en tiempo de sesiones, entonces empezamos a ver resultados entre la octava y la novena sesión, lo cual es muy importante y seguro mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Yo no tengo una gran experiencia, como te conté, bueno, ustedes saben que no hace tanto tiempo que empezamos a utilizarla, pero ¿en qué otras patologías es aplicable la cámara hiperbárica y qué resultados se obtienen? Bueno, como dije anteriormente, este aumento de oxígeno produce un montón de efectos. Entre ellos, o los más importantes, hay efectos directos que tienen que ver con vasoconstricción, o sea, lo que produce es una disminución del diámetro de las arterias, chiquitas a nivel arteriolar, o sea, a nivel de las arterias que están justo antes de los capilares, y esto lo que hace es que disminuya mucho la inflamación, el edema, el hinchazón, cuando se hincha, tiene que ver con esto, con la trasvasación de líquido del espacio de las arterias hacia el espacio de las células. La cámara hiperbárica lo que produce es una vasoconstricción, con lo cual disminuye esta inflamación. Claro, disminuye el proceso inflamatorio. Disminuye, claro, sobre el proceso inflamatorio tiene dos efectos claros. Un efecto mecánico, que tiene que ver con esto, por la vasoconstricción, y otro efecto que actúa sobre las cadenas enzimáticas del proceso inflamatorio, que también hace una disminución del proceso inflamatorio, con lo cual produce un importante efecto desinflamatorio. Bueno, yo tuve una experiencia maravillosa. Yo tenía una sinusitis crónica. Y seguramente. Me metí 3 veces dentro de la cámara y se me fue la sinusitis. Y se me fueron los dolores de cabeza y se me fue de todo el proceso inflamatorio. Claro, esto que mencionabas antes, que me sorprende, nosotros no estamos sorprendidos de los resultados porque realmente la cámara hiperbárica tiene efectos muy beneficiosos y lo vemos a diario. Y entonces, digamos, tiene un efecto antiinflamatorio, estimula todos los procesos de cicatrización a través de estimular las células específicas de la cicatrización, que en términos médicos son los fibroblastos, que son los que generan el famoso colágeno, que es la base de la matriz de la formación de la cicatriz, con lo cual estimula todo el proceso de reparación. Por otro lado, ayuda a la inmunidad celular, o sea, hay unas células específicas que son del proceso inmunológico para controlar infecciones, técnicamente son los polomorfionucleares, que ante presencia de oxígeno incrementa toda la capacidad que tienen estas células de matar bacterias o de controlar las bacterias, que se ve incrementado ante la presencia de oxígeno. Por otro lado, a nivel hueso, estimula la formación de nuevo hueso, todo el proceso de recuperación y de
consolidación de fracturas se ven favorecidas por la cámara hiperbárica, tiene acción directa sobre neurotransmisores, tiene acción directa sobre recirculación a nivel, cambia la distribución del flujo a nivel cerebral, a nivel de lo que es la circulación cerebral. De aquí se deducen muchísimas aplicaciones. Evidentemente, claro. O sea, indudablemente todo lo que tenga que ver con curación de heridas, reparación de heridas, todo lo que tiene que ver con tratamientos óseos, desde infecciones enfermedades óseas, como la diabetes, por enfermedades ejemplo. como la diabetes, claro, todo lo que tenga que ver, ahí actuamos en forma de prevención, porque cuando hay una manifestación, hay una clara manifestación de angiopatía diabética, o sea, una enfermedad de los vasos sanguíneos, de las arterias a nivel diabético, predisponiendo la circulación y la llegada del oxígeno a los tejidos. Siempre hay que recordar que el oxígeno es la parte vital del metabolismo, ¿no? Sí, seguro. Así que, y todo lo que tiene que ver con la cicatrización de las heridas del pie diabético o diversas heridas. ¿Qué efecto tiene en todo caso sobre los radicales libres? Bueno, acá hay varios efectos sobre los radicales libres, tanto de oxígeno como de nitrógeno, ¿no? Y esto tiene que ver con, por ejemplo, en alguna parte el uso de los radicales libres son beneficiosos, como en la parte de inmunología celular, los polimorfos nucleares, estos que mencioné antes, controlan las infecciones a través de radicales libres, por lo cual ante la presencia de oxígeno se forman más radicales libres y esto ayuda a controlar las infecciones. Pero a su vez estimula la formación de enzimas antioxidantes. Claro, lo que pasa es que se ve cuando se usa el oxígeno en términos adecuados y bien indicados, la terapia hiperbárica, lo que se ve es que hay un estímulo de la producción de enzimas que elimina los radicales libres, con lo cual hay un control sobre los radicales libres. También es muy importante destacar que los radicales libres se generan mucho como respuesta a la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, no a mucho oxígeno. Con lo cual hay un círculo vicioso, que también es, digamos, complicado desde la respuesta inflamatoria de explicar, pero que este círculo vicioso de falta de oxígeno, lastimar células, formación de radicales libres, se corta de alguna forma o se ve controlado ante la presión de oxígeno porque cambia el medio ambiente por los cuales van a producir los radicales libres, que es la falta de oxígeno. Claro. Cuando yo aporto más oxígeno, en realidad estoy aportando más oxígeno al sistema, a este tejido, a estas células que están injuriadas, que están lastimadas, entonces empiezo a cortar este círculo vicioso. Lo que se ve claramente es una disminución de los radicales libres a partir de la estimulación de las enzimas específicas para eliminarlos. De las enzimas, claro, por supuesto. Y esto significa que la cámara es aplicable a un montón de patologías que hoy cursan con este problema. Así que, por ejemplo, en lo que es diabetes o insuficiencia circulatoria, en pacientes que tienen extremidades con insuficiencia circulatoria, podría ser muy beneficioso. Puede ser beneficioso. Un punto que es también destacable es que el oxígeno extra en la sangre viaja diluido en sangre, con lo cual alcanza tejidos en forma mucho más fácil de lo que alcanza cuando está dentro del glóbulo rojo. Claro. Entonces, logramos que el oxígeno llegue a lugares que antes no podía llegar. Y siempre hay que recordar que las células producen su propia energía para vivir. Sí. Generan sus propias moléculas de energía. Y es mucho más eficiente en presencia de oxígeno que no en presencia de oxígeno. Con lo cual estamos aportando el combustible para que puedan ellos generar su propia energía. Lo que estamos haciendo es favoreciendo el metabolismo celular. Claro, Quiere decir que en todos estos procesos donde la circulación esté comprometida, la cámara hiperbárica obviamente va a ser beneficiosa. En todos procesos inflamatorios crónicos, la cámara hiperbárica va a ser muy beneficiosa. Nosotros tenemos casos exitosos de pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, desde autoinmunes como lupus, Raynaud, artritis reumatoidea, hasta pacientes con enfermedades de Crohn, que han cicatrizado fístulas, pacientes que han hecho fístulas y se han cicatrizado. Y todo esto explicado. Me gustaría dejarte colgado una pregunta para el bloque siguiente sobre anemia y cámara hiperbárica y sobre artritis reumatoidea. Enseguida volvemos.
Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Molinos, lo mejor de nosotros. Habíamos quedado en hablar un poquito de la artritis reumatoidea y qué pasaba con la anemia y la cámara hiperbárica, si era factible utilizarla, ¿no? Sí, una de las indicaciones de anemia, una de las indicaciones aprobadas inclusive por la FDA de Estados Unidos es anemias severas. Se usa la cámara hiperbárica como tratamiento de urgencia en anemias severas, ¿no? Ante una pérdida muy importante. Se usa cámara hiperbárica. O sea, estamos insuflándolo para que los pocos glóbulos rojos que tienen... No, para que, claro, los pocos glóbulos rojos que transporten tienen... mayor cantidad de oxígeno. Y aparte el oxígeno diluido. Y el ¿no? oxígeno diluido, claro. Digamos, ese es el aporte extra que le da ante una pérdida de masa de glóbulos rojos. Y la otra era la artritis reumatoidea, que había quedado colgado. Yo creo que entra en todo el grupo de enfermedades inflamatorias crónicas, o con gran componente inflamatorio, para no entrar en discusiones médicas o semánticas. Toda enfermedad o todo cuadro clínico con un componente inflamatorio importante va a estar beneficiado por la cámara hiperbárica. Y en tu experiencia, ¿qué es lo que más cambia en la artritis reumatoidea cuando empezás a hacerle el tratamiento a los pacientes? Y la calidad de vida, definitivamente. O sea, tenemos pacientes en que han podido movilizar articulaciones, ¿no? Digamos, el proceso desinflamatorio de la articulación es muy importante. ¿Y el dolor? Y el dolor calma, obviamente. Disminuye el dolor. Disminuye el dolor, la experiencia nuestra es que disminuye el dolor y justamente la movilidad, ¿no? Porque también yo creo que esto es una consecuencia, digamos, la movilidad hace que también disminuya el dolor. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. En artritis reumatoidea o en lesiones articulares, tenemos pacientes con lesiones articulares, en rodilla o en tobillo, y también la misma evolución, ¿no? Articulaciones muy inflamadas, con muy poca movilidad, y bueno, empieza el proceso de desinflamación, empieza el proceso de curación y empieza a movilizar la articulación. Esta movilización hace que indudablemente empiece a disminuir el dolor. Sí, seguro. Quería preguntar algo que me ha pasado. Hay pacientes que no quieren meterse dentro de la cámara. El tema de la claustrofobia es un inconveniente a veces, a pesar de que la cámara tiene sus ventanas que permite ver hacia afuera, que tiene iluminación y todo. Ustedes lo pasás, lo vivís eso. En las cámaras nosotros tenemos no. Pero no, porque la claustrofobia, nosotros no tenemos ningún fracaso hasta con pacientes que dicen que son claustrofóbicos. Ay, qué interesante. Porque en realidad la claustrofobia, el proceso de ansiedad, el proceso de angustia es cuando el paciente no sabe o siente que no puede manejar la situación. Y en estas cámaras el paciente tiene absolutamente a sus manos toda la situación, digamos, él controla la situación porque puede ingresar, salir como quiere, no hay ningún impedimento físico que lo permite salir. En realidad puede salir cuando quiere. Él puede salir porque puede manejarla, él puede, digamos, pasear la cámara desde adentro de la cámara, él puede sacar la puerta porque no hay ningún impedimento físico, digamos, físico en cuanto a broches, o sea, cierra por presión, es un diseño acá exclusivo que ha hecho Claudio, y entonces esto indudablemente hace que el paciente no sienta esta claustrofobia. Nosotros, por supuesto, ante una sesión le indicamos todo, le enseñamos a usar la cámara, le enseñamos todos los mecanismos que tiene, lo simulamos, hay pacientes en donde he tenido que ingresarlos, y bueno, con paciencia, y explicándole que él maneja, le inflamos un poquito, las abre, y una vez que él se siente seguro, que maneja la situación, desaparece la angustia producida eventualmente por sentirse encerrado y que no domina la situación. Yo en forma, siempre digo, ningún claustrofóbico se pone ansioso, tiene algún tipo de manifestación, cuando el ascensor está parado y con la puerta abierta. Sí, tenés razón. Claudio, hay un tema que no se entiende muy bien, ¿no? Hace poco hubo
una muerte de una chiquita intoxicada por monóxido de carbono en la ciudad de Buenos Aires y los padres estaban gravísimos, estuvieron internados en el hospital británico. Sí, sí. ¿Hay cámaras suficientes para tratar a la cantidad de gente que anualmente o generalmente en la época del invierno, que es cuando ocurren estos por los estufas, la cantidad de muertes que hay por monóxido de carbono son muy altas? ¿Hay cámaras suficientes para tratar este tipo de pacientes? Mira, no pasa tanto por la cantidad de cámaras, porque quizás las cámaras en la medida tiene que ver mucho también con los médicos, con la información que tienen los médicos, por eso estamos acá, para que tengan información, porque esto no está muy difundido. Pensá que la cámara hiperbárica tiene 200 años. La primera se hizo en 1830. La primera cámara se hizo en Canadá para usarse en Estados Unidos. O sea, imagínate, tiene 200 años y acá es como algo nuevo. En el mundo se usa muchísimo. Es normal el uso de la cámara hiperbárica. Acá no. Bueno, nosotros estamos desarrollando el mercado. Tenemos una fábrica nacional de cámaras hiperbáricas, estamos desarrollando, estamos capacitando médicos, pero es una tarea en la que si el médico no ve un paciente que está intoxicado y no tiene la información, es decir, bueno, llamemos o mandémoslo a cámara hiperbárica, el paciente no sale, no sale de ese cuadro. Entonces, nosotros creo que debería existir una cámara hiperbárica en un sanatorio. Bueno, de hecho hay muchos sanatorios que nosotros vamos, y fíjate, nosotros estamos yendo a capacitar a médicos, vamos a los sanatorios, pero digamos con los sanatorios, especialmente los del Estado y todo, hay una complejidad en la compra de equipo nuevo, inversión, no es una época para invertir, a duras penas están pagando, digamos, los costos operativos y invertir en cosas nuevas. Siempre hay algo que está en la cola, digamos, ¿no? Esto es algo que se está desarrollando. En el mundo hay muchísimas cámaras hiperbáricas. Normalmente debería haber una cámara cada 20.000 habitantes, para que te des una idea del número que estamos. Esa es una tasa normal. Eso es una tasa normal de cámara hiperbárica, con lo cual en la Argentina tendría que haber 2.000 cámaras hiperbáricas. Y hasta que aparecimos nosotros había 5, 6. Es cierto. ¿Sí? Nosotros ya tenemos varias decenas metidas en el mercado, pero están distribuidas, está creciendo, estamos empezando a desarrollar. Ahora justamente se están incorporando, tenemos un sistema de franquicias incluso, donde a los médicos los apoyamos con todo el tema comercial, con todo el tema, digamos, de comunicación para los pacientes, porque es muy difícil. Primero que tenés que capacitar a los médicos y por otro lado tenés que tener todo un esquema de comunicación para que el paciente lo entienda, los médicos lo receten, entrar en los sistemas de obras sociales, entrar en los sistemas de prepaga, todo esto, un tema de gestión, un tema que lleva tiempo, incorporarlo a la medicina, pero es una herramienta para los médicos. No deja de ser una herramienta. ¿Qué receptividad tenés en el ambiente médico cuando uno plantea este tipo de tratamiento? Mira, en general cuando logramos explicarle al médico de qué se trata, porque no tiene información de esto, en la facultad le dijeron es para los buzos, nada más. Es cierto. Y no te dicen nada más. Y la verdad es que la cámara hiperbárica, como decían recién, desinflama. Pero, a ver, entendamos que todo dolor que tenga el cuerpo humano parte de una inflamación. Todos los dolores, o sea, si algo te duele es porque tenés algo inflamado, no importa qué. Entonces, de alguna manera, la cámara hiperbárica, todo el tema de dolor, es un paliativo buenísimo, sea crónico o no, sí, o sea puntual, o por un trauma, por lo que fuera. Es muy amplio la aplicación. Entonces, esto, explicárselos a los médicos, ¿viste? Hay que sentarse, hay que darle información, que tenemos todo eso, pero el médico tiene que leer y se tiene que informar. Sí, seguro. Y eso es parte de la tarea que hacemos nosotros. Damos cursos, tenemos un espacio habilitado para dar cursos específicamente, mucha información. En la página web tenemos muchísima bibliografía, protocolos. La verdad que trabajamos muy a fondo con todo ese esquema, pero bueno, hay que ir llegando a los médicos y haciendo la capacitación, ¿no? Bueno, vamos a dejar en este bloque acá, pero con la promesa que en el futuro vamos a volver a tocar el tema y vamos a seguir hablando de esto porque esto es sumamente interesante y hay mucho más para explicar y contar. Gracias. Gracias a vos.
ahora tu cocina tiene más color. Probá la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. ¿Te gustó la cámara hiperbárica? Me encantó. Y pensaba, ¿no? Un tema tan clásico, desde casi 200 años escuché, y cómo se va renovando, cómo se adaptan los nuevos materiales para hacer una tecnología más accesible. Hasta, bueno, se ve algo como son más o menos, pero contame, ¿cómo luce, cómo impresiona una cámara hiperbárica? La cámara tiene 2 metros de largo por 90 centímetros de ancho. Y tiene sus ventanas que permiten la entrada de la luz, así que difícilmente te sientas mal ahí adentro o te sientas oprimido, ¿no? En general los pacientes con claustrofobia se adaptan bastante bien a la utilización de la cámara. Y al principio cuando uno está comenzando tenés que adaptarte a la presión, así que es como cuando vos vas arriba del avión, o cuando baja, mejor dicho, el avión, que sentís que se te descomprimen los oídos y eso rápidamente se compensa en pocos minutos y te adaptás muy bien. Y después estás una hora ahí adentro, sí. O sea que hasta se tiene sensación de estar en una cápsula espacial. Sí, no, pero hay sensación de bienestar también, ¿eh? Bueno, eso es importante, porque a veces uno ha encontrado que cuando a una persona se le ofrece un tratamiento, lo primero que piensa es cómo me va a ir, ¿no? Y que el tratamiento al mismo tiempo le ofrezca algo más o menos agradable también hace que se sienta más inclinado a hacerlo. ¿Hay muchos hospitales que tienen cámaras o no? ¿O pocos? No, poco. Por eso le preguntaba a Claudio en el anterior blog si había suficientes, y evidentemente no las hay. Yo me preguntaba así como qué ironía, que en general tratamos de que haya muchos elementos de diagnóstico, tomógrafos, resonadores, etcétera, y sin embargo no nos preocupamos porque haya tantos elementos de tratamiento, como es el caso, más cuando me acabo de enterar que prácticamente casi es difícil no encontrar alguna aplicación donde pueda ser útil. Mira, la aplicación más importante de todas, que te contaba hace un rato, es la intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Ahora en invierno, que es bastante común. Y sin embargo, si hay 20 pacientes o 30 pacientes con intoxicación en un día, no hay donde meterlos. Muchos yo sabía que iban al Naval, que tiene una cámara grande, que es para varias personas al mismo tiempo, ¿no? Pero es complejo el tema. Yo creo que cualquier clínica podría tener perfectamente una cámara hiperbárica porque tiene tantas aplicaciones. Las infecciones, por ejemplo. Las infecciones son comunes en terapia intensiva encontrar pacientes infectados. Tendrían un tratamiento interesantísimo con la cámara. Reconozco y hago con esto un poco de análisis de culpabilidad propia que, por ejemplo, en el tratamiento de la úlcera diabética, casi ninguno de los que estamos en la especialidad lo pensamos como un recurso cotidiano. Es decir, ni siquiera lo consideramos, no lo tenemos ni en cuenta, lo cual evidentemente está mal, porque podríamos perfectamente beneficiar a una persona con algo simple, incruento y probablemente hasta casi placentero, por lo que acabo de ver. Sí, seguramente. Yo no tengo experiencia, sinceramente, en úlceras diabéticas, pero sé que, por ejemplo, una úlcera diabética es difícil de cicatrizar. Haciendo tratamiento con la cámara cicatriza mucho más rápido el masaje. En promedio, ¿cuántas sesiones se requieren para los diversos tipos de aplicaciones que hemos visto? En promedio 10, yo diría, 10, 12, 2, 3 veces por semana. Hay pacientes que lo hacen una sola vez por semana. Yo estoy usándola en Parkinson con excelentes resultados, por ejemplo, y los pacientes vienen 1 o 2 veces por semana. O sea que es algo sumamente fácil, simple, accesible. Es accesible. La verdad que me encanta saber que tenemos este tipo de recursos tan
no sé si decir accesibles, porque serían en cuanto y tanto hubiera suficientes equipos disponibles, pero con una tecnología muy dominada, muy conocida y que permiten seguir encontrándole aplicaciones o extenderlo a la población que se puede beneficiar con eso. Sin duda, y sin riesgo. Hemos visto desde emergencias hasta cosas muy planificadas y muy tranquilas. Exactamente. La verdad que te agradezco por haberme permitido participar de este debate. Ha sido un gusto. En el cual creo que, como venimos haciendo en el ciclo presentamos temas de interés para la comunidad y que seguramente van a permitir a todos enriquecer el conocimiento que tienen, ¿no es cierto? Así es, señor. Bueno, nos vemos en el próximo programa de Salud y Alimentos, entonces. ¿Cómo no? Nos vemos en el próximo programa. Gracias.